Tenga un cordial saludo, señor tutor Héctor Hernán Torres. Mi nombre es Lady Joana Sierra y pues estaré hablando de la filosofía analítica y su importancia frente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Estudiante de trabajo de grado y del trabajo de grado ahondado dentro de la monografía. Bueno, pues si bien entonces este proyecto de cierta manera entonces condensará el papel que desempeña la filosofía analítica en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de grado décimo y undécimo de la institución educativa técnica Salamanca en la actualidad, connotando la importancia que presta la filosofía analítica en el ámbito educativo, abordando de esta manera la esencia de factores tales como el lenguaje, el razonamiento, el pensamiento, la percepción, la resolución de problemas, que es una manera muy importante de que los estudiantes puedan emerger estos pensamientos, este concepto pensamiento en el ámbito educativo. Y pues estaré ahondando dentro del pensamiento del filósofo Wittgenstein. Bueno, dentro del planteamiento del problema. Entonces, si bien el siguiente núcleo problemático acentúa la baja comprensión dialéctica y argumentativa que presentan los estudiantes de grado décimo y undécimo en la institución educativa técnica Salamanca en la actualidad. Por lo tanto, para contrarrestar este problema, entonces se hace necesario resaltar que la enseñanza del pensamiento filosófico, primero que todo, permite concebir un pensamiento autónomo, crítico, reflexivo y a la vez cuidadoso. Y asimismo, pues la filosofía analítica en el proceso de enseñanza-aprendizaje centra la reflexión y discusión en fomentar el análisis acerca de los problemas actuales, tanto en la comunidad educativa como en el entorno sociocultural en el que interactúan nuestros estudiantes. Bueno, la hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación gira en torno en por qué los estudiantes de la institución educativa técnica Salamanca de los grados décimo y undécimo presentan una baja comprensión dialéctica y argumentativa a la hora de abordar los textos. Y para resolver este cuestionamiento, entonces me repito a la siguiente pregunta. ¿Por qué la filosofía analítica contribuye al proceso de aprendizaje? Objetivos. Entonces, dentro del objetivo general es analizar la importancia que presta la filosofía analítica en el proceso de aprendizaje. De los dos específicos, uno de los mismos es determinar por qué la filosofía analítica permite comprender mejor el aprendizaje de los estudiantes de grado décimo y undécimo y identificar los procesos que despiertan el interés frente a la comprensión dialéctica y argumentativa a la hora de abordar eh, los textos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí podemos observar entonces una imagen de Wittgenstein donde él plasma una frase célebre que es: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Por otra parte, se atiende a dar una justificación dentro de la filosofía analítica en los procesos de aprendizaje que permiten dar un análisis reflexivo, crítico, en la elaboración de nuestras propias ideas, de las creencias, de las culturas y también mismo de los valores que están inmersos ahí en nuestra sociedad. Bueno, entonces también la filosofía analítica en el campo educativo pretende fomentar un pensamiento significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentando unas habilidades de pensamiento en el estudiante. Cabe resaltar que los principales aportes de la filosofía analítica se caracterizan por presentar un análisis conceptual, el cual consiste en resolver unos diversos problemas, esa resolución de problemas que es de manera significativa dentro de todo el contexto de la filosofía analítica que aborda. Y esta resolución de problemas, pues vamos como a ampliarlos a partir del pensamiento de Wittgenstein, donde se permite, la filosofía analítica permite dar o conocer de manera significativa el lenguaje, el razonamiento y la percepción.
para poder emitir unos juicios sólidos. Por otra parte, entonces, dentro de la justificación del proyecto, del anteproyecto, de la monografía, entonces la filosofía analítica puede articular de manera significativa el proceso de enseñanza a partir de comprender el lenguaje como fuente de reflexión, ya sea a través de la corriente analítica, como lo estamos viendo en este momento, que puede presentar a partir de unas perspectivas formales, y también pues se puede acoplar también de la filosofía analítica con un poquito de hermenéutica, que da una comprensión y un sentido de los textos. Entonces, tanto la comprensión analítica, la filosofía analítica del lenguaje y la comprensión hermenéutica, como lo plasmaba Habermas, entonces se pueden amalgamar con el fin de que ese proceso sea mucho más dinámico y significativo a la hora de comprender, a la hora de analizar los diversos textos que se van a abordar dentro de la clase de filosofía. Bueno, dentro del marco de referencia. El marco de referencia, entonces, nosotros como docentes podemos utilizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la filosofía analítica. Entonces se puede consolidar, primero que todo, un pensamiento autónomo, crítico, argumentativo, reflexivo, que permita a los estudiantes pues analizar y comprender lo que están leyendo, ¿sí? Analizar y comprender de manera argumentativa también lo que se está leyendo, lo que se está analizando. Entonces, para este marco de referencia, coloqué como un ejemplo de San Agustín que acopla Wittgenstein. Entonces, Wittgenstein toma de San Agustín los 5 aspectos que tiene en cuenta para analizar el lenguaje. ¿Sí? San Agustín tenía 55 aspectos y también Wittgenstein recoge esos 5 aspectos, también los toma. ¿Qué son? Primero que todo, las palabras nombran objetos. Segundo, las oraciones son combinaciones de nombres. Tercero, cada palabra tiene un significado. Cuarto, cada palabra se encuentra de alguna manera correlacionada con el significado, y el significado de una palabra es el objetivo por el cual está la palabra. Entonces, para tal, esas 5 acotaciones que hace San Agustín, entonces las recoge Wittgenstein con el ánimo de crear ese contexto lógico que tiene el lenguaje en los diversos contextos socioculturales. Por otra parte, también tomo a Gómez, donde él cita pues ahí a Wittgenstein, donde analiza que Wittgenstein dota de vida a las palabras cuando hace uso de ellas, cuando las introduce en un juego del lenguaje. Por ello no se puede afirmar que la existencia de algún tipo de conexión intrínseca o interna entre la palabra y el significado. Entonces acá es necesario resaltar que las palabras, por medio de la explicación que hacemos, entonces nos demuestran una comprensión y a la vez una enseñanza. Si bien otro filósofo que quise abordar acá fue a Keynes, un filósofo norteamericano, que él connota, digámoslo así, el concepto de la filosofía analítica a partir de las vivencias o de la misma sociedad, del mismo entorno sociocultural. Entonces, el aprendizaje de la asociación entre palabras y estímulos es correcto solo en la medida que la sociedad se involucra en él. Pues ella quien corrige los usos que hacemos de nuestras expresiones lingüísticas. Entonces nos remite a esa interacción que hay entre sociedad e individuo. Entonces permite una manera de explorar una manera crítica, una manera dialógica, que tiene una estrecha relación entre el fenómeno y la cultura. Bueno, por otra parte, tenemos nuestro marco teórico, que el marco teórico exhibe la información relacionada con los temas a partir de la filosofía analítica y del lenguaje en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, aquí se ahondará
pensamiento filosófico de Ludwig Wittgenstein, pues que es un filósofo importante del siglo XX y que introdujo una manera distinta de conocer como esa filosofía analítica, como esa comprensión lógica que guiaba la filosofía analítica del lenguaje por medio de los actos del lenguaje. Acá quise ahondar en este marco teórico en Wittgenstein, primer Wittgenstein, segundo Wittgenstein, donde el primer Wittgenstein recoge totalmente el rigor de la lógica, mientras que el segundo Wittgenstein acopla los juegos del lenguaje y las figuras pictóricas como medio para la comprensión de ese lenguaje y análisis del lenguaje. Cabe resaltar entonces que Wittgenstein incluía expresiones dialécticas, pues el reflejo que se le hace al lenguaje según la forma de vida. Ese es el reflejo que se le hace al lenguaje. Por eso de ahí decía la frase, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Bueno, acá tenemos el marco conceptual. Entonces en el siguiente marco conceptual pretendo atender la importancia que presta la filosofía analítica en el proceso de aprendizaje, por lo que se refiere primero que todo a dinamizar ese proceso de enseñanza y aprendizaje a partir de la inmersión del significado y análisis de la filosofía analítica. En segunda instancia, el rigor de la lógica del primer Wittgenstein, y en tercer lugar, el segundo Wittgenstein, donde cambia totalmente su percepción de todo el rigor de la lógica, y entonces se empieza con sus figuras pictóricas y los juegos del lenguaje. Entonces me permito acá pues dar a conocer, como ahondar un poquito dentro de nuestro primer Wittgenstein, donde pues Vivien, entonces él comprende totalmente el rigor de la lógica, el primer Wittgenstein. Entonces analiza la lógica como la estructura del mundo a partir de la lógica proposicional, la cual podemos llevar al aula de clase, ¿sí? ¿Cómo la podemos llevar al aula de clase? Utilizando las tablas de verdad, donde Wittgenstein podemos cotejar los esquemas argumentativos, si son tautológicamente válidos, verdaderos. Y además se pueden aplicar ejemplos a partir del contexto sociocultural. O por otra parte también se puede dar una temática referente a digamos así, coloqué un ejemplo acá dentro de este proyecto, que es el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Ese libro tiene bastantes percepciones de la filosofía analítica, donde nosotros también podemos ahí acoplar esa lógica que decía ahí en algunos apartados de Alicia en el País de las Maravillas, con el fin de ¿qué? De que esa metodología que se puede utilizar a partir de esa filosofía analítica, ya sea a partir de las tablas de verdad, o si cogemos ahí a partir del libro de Alicia en el País de las Maravillas, entonces el estudiante puede construir un conocimiento lógico y adquirir habilidades de un pensamiento autónomo, ¿sí? Eso es pues lo que en este se quiere. También un pensamiento crítico y argumentativos, y también a la vez nuevamente reflexivo, como lo estábamos diciendo. Entonces permite comprender errores, ¿sí? El estudiante permite comprender errores a partir de esas falacias, esas falsedades. De esos dentro del primer Wittgenstein. Pero si yo ahondo dentro del segundo Wittgenstein, entonces ¿qué pasa? Que olvida totalmente el rigor de la lógica y emerge los juegos del lenguaje a partir del lenguaje que se vuelve un acto. Es decir, en el aula de clase se puede pretender analizar la importancia que presta la filosofía analítica. Podemos utilizar los juegos del lenguaje comprendiendo a través de los mismos la lógica de los sonidos musicales, ¿sí? Entonces, digamos, por medio de la música, ¿sí? Podemos emerger aquí la música por medio de canciones, las cuales se pueden colocar en práctica con el fin de que el estudiante afiance su nivel crítico, también su nivel argumentativo y reflexivo. Sobre el análisis entonces de esas mismas, entonces se enseña ahí a analizar
ese saber filosófico, como a saborear esa dinámica, ese proceso como de enseñanza, y que nos permite diferenciar de bastantes realidades, ¿cierto? Esa es una, la música. Pero si nosotros también podemos guiar, orientar por medio de pinturas, como lo decía y lo plasmaba Wittgenstein, por medio de las figuras pictóricas. ¿Qué pasa acá con Wittgenstein y lo medio de las figuras pictóricas? Entonces aquí Wittgenstein dice, a través de una pintura hay una expresión artística que se pretende que cobre esa pintura un significado a partir de la filosofía analítica de los juegos del lenguaje, ya sea por medio que la pintura del artista nos remite a una realidad con un sentido. Esa parte, entonces, es decir, digamos, uno visualiza de esta manera un pensamiento crítico, reflexivo, con el fin de comprender qué describe o qué plasma el autor por medio de esa pintura o de ese análisis pictórico que nosotros le podemos dar. Entonces ahí los chicos también pueden incentivarse en ahí. Abriendo de esta manera, entonces paso a la construcción de una interpretación, primero que todo con un sentido de las imágenes pictóricas. Eso es como más o menos lo que pues he adaptado del marco conceptual, del marco teórico, marco conceptual, con lo que yo pueda realizar con el primer y segundo Wittgenstein. Bueno, seguidamente, entonces seguimos con el marco metodológico, que si bien entonces aquí es donde pues los instrumentos que he acoplado para realizarlo lo del análisis del anteproyecto de la filosofía analítica en estudiantes de grado 10º y 11º de la institución educativa técnica Salamanca. Entonces, ahí en los instrumentos para la recolección de información, entonces por medio de la observación participante, realicé una observación participante donde acoplo o de donde apropio el núcleo problemático, donde está inmerso frente a la importancia que presta la filosofía analítica en el proceso de aprendizaje. Entonces, por medio de la observación participante, pude observar, ahondar en el proceso de aprendizaje de los chicos de 10º y 11, permitiendo conocer los comportamientos, los ritmos, en los que, con el fin de conocer sus dificultades a la hora de utilizar la filosofía analítica por medio de esa observación participante. Entonces ahí uno dice, pero tienen pues falencias en por qué, cómo no pueden analizar un texto, por qué no pueden remitir una reflexión, bueno, en fin, en distintas maneras. Entonces ese es el instrumento para la recolección de la información, observación participante. Bueno, dentro del diseño de instrumentos y técnicas a partir de un análisis material, visual y auditivo, y también pues de observación participante, entonces emito a comprender qué se utiliza, ¿cierto?, para generar una teoría a partir de la construcción del marco conceptual. Lo que ahí abordé dentro del marco conceptual, primero, segundo Wittgenstein, y cómo puedo abordar ese concepto de la filosofía analítica en el aula de clase. Entonces, ¿cómo puedo abordar la importancia que presta la filosofía analítica en el proceso de aprendizaje a partir de esos diseños y esas técnicas e instrumentos que se plasmaron en el marco conceptual? Tenemos las técnicas de investigación, que entonces por medio de diseños fenomenológicos, me guié por los diseños fenomenológicos, que llevan a cabo la investigación en la población con el fin de enfocar una experiencia individual, también de manera subjetiva, de los estudiantes, analizando la importancia de la filosofía analítica en el proceso de aprendizaje. Entonces es importante resaltar que por medio de la observación se exploran realidades escolares a partir del diseño fenomenológico.
Dentro del diseño de actividades, nos permite brindar un análisis a partir de las proposiciones y tablas de verdad, como lo especifica en el marco conceptual. Tablas de verdad, el libro de Alicia en el País de las Maravillas, la teoría pictórica de Wittgenstein, pues por medio de la música, por medio de metáforas, por medio de pinturas. Entonces nosotros podemos plasmar ese pensamiento autónomo, crítico, reflexivo y argumentativo dentro de la filosofía analítica y el contexto educativo en el aula de clase. Bueno, dentro de los diseños de actividades, entonces es que están para, bueno, esas realidades dentro de las pinturas, la música y las metáforas. Bueno, dentro del diseño de los instrumentos y técnicas, perdón. Entonces, a partir de un análisis del material visual, auditivo y de observación participante, ¿qué nos permite? Presentar la filosofía analítica, el proceso de aprendizaje de estudiantes de grado 10º y 11º de la institución educativa técnica Salamanca, y cómo podrán analizar con este material la importancia que presta la filosofía analítica. Bueno, por último, tenemos el cronograma estipulado para la elaboración de trabajo de grado, que es la monografía, que es de un añito. Entonces, tenemos la presentación de la propuesta, la asignación de asesor, la revisión de la literatura, elaboración del marco teórico, recolección de datos, revisión de resultado obtenido, análisis de la filosofía analítica en el entorno educativo, evaluación y por último la sustentación. Entonces, muchísimas gracias, señor tutor, pues por su tiempo y colaboración en todo lo que me ha corrido del curso, porque siempre su merced me ha dado bases muy sólidas para seguir connotando este anteproyecto. Muchísimas gracias. Y tenemos por último nuestras referencias bibliográficas. Muchísimas gracias.